Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son tan fans de Kerem Bürsin como yo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem, en su con diéresis copyrightsitos, su personalidad y sobre todo, en esas confesiones que nos dejan a todos con la boca abierta. Prepárense porque hoy tenemos una bomba informativa que estoy seguro que no se esperan. Vamos a hablar de esas declaraciones impactantes que ha hecho Kerem, de esos momentos en los que se ha mostrado vulnerable y honesto, revelando detalles que nos hacen conectar a UNMU, con diéresis copyright L. Vamos a analizar esas entrevistas, esos comentarios en redes sociales y esos gestos que nos dan una idea de lo que realmente piensa y siente. Vamos a desentrar más menos a esos misterios que rodean su vida y su carrera. Pero antes de que empecemos con toda la carne del asador, déjenme recordarles algo súper importante, si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento y análisis profundos de sus series y películas preferidas. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Prepárense para una dosis de información superíndice 3N, chismes jugosos y mucho amor por este talentosísimo actor turco. Bueno, para empezar, vamos a recordar un poco los inicios de Kerem. Muchos lo conocemos por su papel estelar en Love is in the Air, pero su carrera es rica y diversa de lo que imaginamos. ¿Saben que Kerem vivió superíndice 3 en varios países durante su infancia y adolescencia? Su familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre, lo que le permitió superíndice 3 aprender diferentes idiomas y culturas. Creo que esa experiencia multicultural ha influido mucho en su personalidad abierta y adaptable. Luego déjenme contarles algo que siempre me ha fascinado de Kerem. A pesar de su con diéresis copyright cito como actor, con diéresis copyright L siempre ha destacado la importancia de la educación superíndice 3N. Estudio superíndice 3 marketing en Estados Unidos y aunque la actuación superíndice 3N terminó superíndice 3 siendo su pasión superíndice 3N, nunca ha abandonado su interu copyright S por los negocios y la emprendimiento. De hecho ha participado en varios proyectos empresariales, demostrando que es mucho que una cara bonita. Y hablando de Love is in the Air, no podemos ignorar el impacto que tuvo esa serie en su carrera. Su interpretación superíndice 3N de Serkan Bolat lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional y lo convirtió superíndice 3 en uno de los actores turcos populares del momento. Pero ayud de con diéresis copyright cito profesional, la serie también copyright N le regaló superíndice 3 algo muy especial, su relación superíndice 3N con Anderu Rafael. Su copyright que muchos de ustedes esperando que hable de esto, y por supuesto que lo hará copyright. La relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue un fenú superíndice 3 medio tico. Todos los fans estaban obsesionados con ellos, siguiendo cada uno de sus movimientos y celebrando su amor. Eran la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. Y lamentablemente el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La separación superíndice 3N de Kerem y Ande fue un golpe duro para todos los que los admiramos. Pero ayud del drama y los rumores, lo importante es recordar que son dos personas que merecen respeto y privacidad. Ahora bien, vamos a lo que nos compete, esas confesiones impactantes que Kerem ha hecho a lo largo de su carrera. Hay una entrevista en particular que siempre me ha llamado la atención superíndice 3N. En ella, Kerem hablaba sobre la presión superíndice 3N que sentía al ser una figura pública. Que a veces le costaba mantener la sonrisa y ser siempre positivo, porque al final del día, también copyright N es un ser humano con sus propios problemas y preocupaciones. Me parece muy valiente que Kerem haya hablado abiertamente sobre esto. Muchas veces idealizamos a las celebridades y olvidamos que también copyright N son personas que sufren, que tienen dudas y que se equivocan. Escuchar a Kerem hablar sobre sus propias vulnerabilidades nos permite conectar con con diéresis copyright L a un nivel profundo.
Otra confesión superíndice 3N que me impactó superíndice 3 mucho fue cuando hablo superíndice 3 sobre la importancia de la salud mental. Querem admitir superíndice 3 que con diéresis copyright, él mismo ha pasado por momentos difíciles y que ha buscado ayuda profesional para superar esos obstáculos. Creo que es fundamental que las figuras públicas utilicen su plataforma para hablar sobre este tema y normalizar la búsqueda de ayuda. Pero no todos son confesiones serias y profundas. Querem también copyright N tiene un gran sentido del humor y le encanta divertirse. Hay una entrevista en la que le preguntaron él era su mayor miedo, y con diéresis copyright él respondió superíndice 3 que le aterraba quedarse calvo. La respuesta fue tan inesperada y divertida que causó superíndice 3 mucha risa entre los fans. También copyright N recuerdo un momento en el que lo vieron bailando en un club nocturno y sus movimientos eran, digamos, poco ortodoxos. El vídeo se viralizó superíndice 3 rápidamente y Querem se convirtió superíndice 3 en objeto de memes y bromas. Pero lejos de avergonzarse con diéresis copyright, él se unió superíndice 3 a la diversión superíndice 3N y compartió superíndice 3 algunos de los memes en sus propias redes sociales. Creo que eso demuestra su gran sentido del humor y su capacidad para no tomarse a sí mismo demasiado en serio. Ahora hablemos de algo que su copyright que les interesa mucho, los proyectos futuros de Querem. Después copyright S de con diéresis copyright cito de Love is in the air, todos estamos ansiosos por ver copyright serú, lo pro superíndice 3 simo en su carrera. Y por suerte tenemos buenas noticias. Querem ha estado trabajando en varios proyectos nuevos, tanto en Turquía como en el extranjero. Uno de los proyectos esperados es una serie de televisión superíndice 3N en la que interpretaru a un personaje completamente diferente a Serkan Bolat. Se trata de un drama superíndice 3 rico que promete ser con diéresis copyright pico y emocionante. Estoy seguro de que Querem nos sorprenderá con su talento y su versatilidad. También copyright N se rumorea que estuvo trabajando en una película de Hollywood. Aún no hay muchos detalles al respecto, pero la idea de ver a Querem en la pantalla grande, compartiendo escena con grandes estrellas de Hollywood, es simplemente emocionante. Pero ayuda de sus proyectos profesionales, lo que me interesa de Querem es su lado humano. Es un actor talentoso pero también copyright N es una persona comprometida con causas sociales, un defensor de los derechos humanos y un amante de los animales. Utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer del mundo un lugar mejor. Hace poco lo vi participar en una campaña más menos para recaudar fondos para niños más menos con enfermedades raras. Su compromiso y su dedicación superíndice 3N fueron admirables. Creo que es importante que las figuras públicas utilicen su influencia para ayudar a los DEMUS y para generar un impacto positivo en la sociedad. Y hablando de su lado humano, no podemos olvidar su amor por los animales. Querem tiene varios perros adoptados y siempre comparte fotos y vídeos de ellos en sus redes sociales. Se nota que los ama con todo su corazón superíndice 3N y que es comprometido con el bienestar animal. Recuerdo haber leído una entrevista en la que decía que sus perros le ayudan a relajarse y a desconectar del copyright S de su trabajo. Creo que es fundamental tener mascotas que nos brinden amor incondicional y nos ayuden a mantener la salud mental. Ahora, volviendo a las confesiones impactantes, hay una que siempre me ha hecho reflexionar. En una entrevista, le preguntaron a Querem copyright consejo le dará a su ese joven. Y con diéresis copyright él le respondió superíndice 3, no tengas miedo de equivocarte. Los errores son parte del aprendizaje y te ayudan a crecer como persona. Creo que es un consejo muy sabio. Muchas veces nos paralizamos por el miedo a fracasar y no nos atrevemos a perseguir nuestros sueños más menos. Pero los errores son inevitables y son una oportunidad para aprender y mejorar. Es importante aceptarlos y seguir adelante. Y hablando de sueños, Querem siempre ha sido muy ambicioso y ha tenido grandes aspiraciones. En varias entrevistas ha dicho que sueña más menos a trabajar con algunos de sus ídolos, como Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. Creo que con su talento y su dedicación superíndice 3N, no hay duda de que lograru alcanzar todos sus objetivos. Pero ayuda de con diéresis copyright cito profesional, lo que le importa a Querem es ser feliz y estar rodeado de las personas que ama. En una entrevista, dijo que su mayor prioridad es mantener una buena relación superíndice 3N con su familia y sus amigos.
Creo que es fundamental recordar que el U con diéresis copyright cito no lo es todo y que lo mu es importante es tener una vida plena y significativa. Ahora, quiero compartir con ustedes una anu copyright dota que me contó superíndice 3 un amigo que tuvo la oportunidad de conocer a Kerem en persona. Me dijo que es una persona muy amable, sencilla y cercana. Que siempre estuvo dispuesto a saludar a sus fans y a tomarse fotos con ellos. Me dijo que a pesar de su fama, Kerem sigue siendo una persona humilde y genuina. Que no se ha dejado llevar por la fama y que sigue siendo el mismo chico de siempre. Creo que eso es algo muy valioso y que lo hace a UNMU admirable. Y hablando de admiración superíndice 3N, no podemos negar que Kerem tiene un gran atractivo físico. Es un hombre muy guapo y con un gran carisma. Pero ayuda de su apariencia, lo que realmente lo hace atractivo es su personalidad. Es una persona inteligente, divertida, sensible y con un gran corazón superíndice 3N. Creo que es importante recordar que la belleza exterior es efímera, pero la belleza interior perdura para siempre. Y Kerem tiene una belleza interior que brilla con luz propia. Ahora, para ir terminando, quiero compartir con ustedes una reflexión superíndice 3N final. Creo que Kerem Bürsin es mucho que un simple actor. Es un ejemplo de superación superíndice 3N, de compromiso y de humanidad. Es una persona que irá a otros a perseguir sus sueños más menos a luchar por lo que creen y a hacer del mundo un lugar mejor. Creo que su legado va ayuda de su con diéresis copyright citos profesionales. Su mayor logro es ser una persona que impacta positivamente en la vida de los DMUS. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿morir a alguien por Kerem Bürsin? Probablemente no en el sentido literal de la palabra. Pero creo que hay muchas personas que lo admiran, lo respetan y lo quieren profundamente. Personas que estarán dispuestas a hacer grandes sacrificios por U con diéresis copyright L. Porque Kerem no es solo un actor famoso. Es un ídolo, un referente y una inspiración superíndice 3N para muchos. Y eso es algo que no se puede comprar ni vender. En resumen, hoy hemos explorado la vida y la carrera de Kerem Bürsin, hemos analizado sus confesiones impactantes y hemos reflexionado sobre su legado. Hemos visto que es mucho que una cara bonita y que su talento y su humanidad lo convierten en una persona realmente especial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento y por las personas que lo hacen posible. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su atención superíndice 3N. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem y que se hayan divertido un poco. Ahora, quiero pedirles un favor. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre Kerem Bürsin. ¿Cuál es su película o serie favorita en la que ha participado? ¿Qué copyright es lo que se admiran de U con diéresis copyright L? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y hasta la superíndice 3.